¿Cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente, muy buenas noches. Reitero mis saludos. Vamos a empezar con la clase en el área de matemáticas. ¿Ya? La clase que se ha programado para las 7 de la noche. Revisando ahora lo que concierne a las operaciones con vectores. De esto se va a desprender que también las preguntas de la clase en vivo, como siempre lo hemos estado haciendo. Vamos a revisar el objetivo de la clase. Nos dice revisar el contenido teórico y práctico acerca de las operaciones con vectores. Vamos a ver 100% teoría ahorita, ¿ya? Acerca de las operaciones con vectores mediante la aplicación de ejercicios para realizar el proceso adecuado en cuanto a la resolución de los mismos. A ver, vamos, un momentito me dan, ¿ya? Me dicen que no se escucha bien, denme un segundo. Perfecto. Ahí se debe escuchar muchísimo mejor. Entonces les decía, tenemos el índice, el índice de contenidos, lo que es la suma de vectores, la resta y la multiplicación de vectores, ¿ya? Para empezar, ¿qué nos dice en cuanto al tema que vamos a revisar? Mi estimada Roxana, por favor, Roxana Fonseca, me ayuda con la lectura. ¿El micrófono? Ay, perdón, lo siento, sí, sí. Lo siento, lo siento. Ya. Ya, gracias. Dice, si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar sus valores numéricos, por ejemplo, 10 vol o watt, que es 10, bueno, más 20, son 30. W, ¿qué significa, Watts. maestra? Ok, watt, de potencia. Sí, watt. Por el contrario, para sumar dos magnitudes vectoriales, el proceso es más complejo, pues debemos de tener en cuenta dirección y sentido, conociendo las componentes cartesianas de los vectores a sumar. El vector resultante tendrá como componentes cartesianos la suma eje a eje, cada vector. Eje a eje de cada vector, ¿no es cierto? Muchas gracias por su participación, Roxana. Entonces, a nosotros nos dice aquí que si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar sus valores numéricos, ¿no es cierto? Esto lo vamos a entender de mejor manera con un ejercicio. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir resolviendo un ejercicio. Uno lo resuelven conmigo, otro lo van a resolver ustedes. Uno lo resuelven conmigo y otro ustedes. ¿De qué? De la suma de vectores, de la resta de vectores y de la multiplicación. Son tres temitas que vamos a ver hoy, que no están tan complicados, diría yo, pero lo vamos a ir haciendo en qué, en conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos vector 1 y vector 2, ¿no es cierto? Vector 1 que tenemos 3,2. Vector 2 va a ser menos 2,1. Basándonos en esto, vamos a hacer la suma de vectores, vamos a hacer la resta de vectores y la multiplicación con estos datos que tenemos aquí. Entonces, en el primer dato nos dice... Hola, Alicia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Como les dije, mis estimados estudiantes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me van haciendo en el transcurso de la clase y me levantan la manito y yo les doy paso enseguida. Entonces, como les digo, tenemos el primer ejercicio, tenemos los siguientes datos, vector 1 y vector 2, que es 3,2 de coordenadas. Estas son coordenadas, ya el vector 1 tiene sus coordenadas 3,2, el vector 2 tiene sus coordenadas menos 2,1. ¿Cuál es el ejercicio 1? Nos dice 3 vector 1 más vector 2. Recuerden que yo ya tengo mi equivalencia para el vector 1. Yo ya tengo mi equivalencia también para vector 2. Entonces, vector 1 es igual y vector 2 es igual. Vector 1, ¿a qué va a ser igual? A 3,2, tal cual lo vimos en
en la hojita de distribución de ejercicios anterior que les presenté, siempre va a ser vector 1 3,2 para estos ejercicios. Y para el vector 2 va a ser menos 2,1. Entonces, si a mí el ejercicio 1 me dice 3 vector 1 más vector 2, obviamente más porque estamos sumando. Ahorita estamos viendo ejemplos de sumas. Entonces, aquí ubico. ¿Qué me dice el ejercicio? 3 vector 1 más vector 2. Vamos en el siguiente paso. 3 vector 1. Pero en vez de vector 1, ¿qué voy a ubicar? Yo ya tengo mi equivalencia aquí para vector 1, que es 3,2. ¿No es cierto? Más vector 2. ¿Cuál es mi vector 2? Menos 2,11. Y este es el menos 2, perdón, menos 2,1. Y este es el menos 2,1 que he planteado aquí. ¿Qué les quiero decir con esto? Vamos a ir reemplazando, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo ahorita, reemplazando valores. Me dice el ejercicio a mí, van a realizar 3, vector 1 más vector 2. Entonces yo ubico 3, mi vector 1, yo tengo el valor de mi vector 1, que tiene coordenadas 3,2, más mi vector 2, que tiene coordenadas menos 2,1. Ahora, ¿qué tengo que hacer para sacar mi vector 1? Tengo que destruir paréntesis, ¿ya? Para que me quede todo en un solo paréntesis. ¿Cómo hago esto? Simplemente multiplicando lo que tengo fuera del paréntesis por los valores internos del paréntesis. Eso quiere decir mi multiplicación. Me afecta, este 3 me afecta tanto para esta coordenada como para esta coordenada. Entonces, 3 por 3, 9, y 3 por 2, 6. Cierro paréntesis, más mi vector 2. ¿A qué es igual mi vector 2? A menos 2,1. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a agrupar X con X y Y con Y. En un solo paréntesis, las de X, ¿ya? Y en un solo paréntesis, las Y, con todo el signo que le acompaña. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, tengo, a ver, entre dos puntos, entre dos coordenadas, como yo tengo acá, esta siempre va a ser ¿qué? Va a pertenecer a la X. Por lo tanto, el vector 2, esta también va a ser X. Si tuviera un vector 3 con dos coordenadas, la primera siempre va a ser X. Si tuviera un vector 4, igual. Ahorita estamos entre dos vectores. Entonces, la de aquí siempre va a ser X, X. Y la de acá siempre va a ser Y, la que está a la derecha. Y, Y. ¿No es cierto? Entonces vamos a ubicar en un paréntesis todas las X y en el otro todas las Y. Tenemos en X, en el primer vector, 9, más, que es este signo. ¿Dónde tenemos otra X? Acá, menos 2. Cierro paréntesis, vamos con las Y. Acá tenemos las Y de la primera coordenada, que es 6, más, acá tengo otra Y, que es 1. ¿Sí ven? Con todo su signo. Ahora sí tengo acá una pequeña multiplicación de signos bajo el 9, más por menos, menos 2, ¿no es cierto? Coma. Aquí no tengo nada más que hacer, simplemente ejecuto la operación que tengo, que es una pequeña suma, 6 más 1, 7, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Bajo el 9, como les dije, más por menos, menos 2. ¿Qué me queda aquí? 9 menos 2, 7. Es este 7 que ven acá. ¿Y este de qué resulta? Resulta de las X, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué agrupamos? Todas las X. Acá agrupamos todas las Y. Esto es el resultado de qué? De agrupar todas las X. Aquí tengo el resultado de qué? De agrupar todas las Y. Finalmente, 9 menos 2 me da 7. ¿En qué? En todas las X. ¿Y este 7 en qué me dio? En agrupar las Y. Por lo tanto, aquí, ¿qué me va a quedar? Un vector resultante. De los puntos que vimos acá, de las coordenadas que nos dieron acá para la suma, al hacer todo este proceso, se obtuvo un vector resultante, con coordenadas también, tanto para X como para Y. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta aquí. Todas me van a decir. Escríbanme al chat. Escríbanme que los leo. Este que hicieron conmigo, digamos que está un poquito más complejo, porque el que tienen que hacer ustedes es mucho más sencillo. Me escriben al chat, por favor, si tienen alguna duda. Vamos a continuar.
¿Ya? Entonces, este ejercicio lo van a hacer ustedes. Sumamente sencillo, mis estimados estudiantes. Les voy diciendo los pasos. Tenemos hasta aquí, ¿no es cierto? Vamos revisando. 4 vector 2 más vector 1. Entonces bajamos el 4. Dice que es vector 2. ¿Cuál es el valor de mi vector 2? Menos 2,1. Cierro paréntesis más mi vector 1. Mi vector 1 equivale a 3,2 y es justamente lo que bajo. Entonces, mi vector 2 va a ser igual a ¿qué? Más por menos, menos, 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. Cierro paréntesis, más 3,2. Continúen de ahí ustedes. ¿A qué pertenece esto? A las X. ¿A qué pertenece esto? A las Y. ¿A qué pertenece lo de aquí? A las X. ¿A qué pertenece lo de acá? A las Y. Entonces, van a agrupar en un paréntesis todas las X y en el siguiente todas las Y. Realicen las operaciones internas que les queda y me dicen en el chat, por favor, cuánto les quedó. Miren que ya avanzamos casi hasta la mitad. ¿Ya? ¿Quién me dice? Me deja en el chat cuánto le quedó. Perfecto, Pablo. Sencillito, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Espero 3 respuestas para continuar. Muchas gracias por su participación, Pablo. ¿Me dejan en el chat, por favor? Con 3 respuestas continuamos, mis queridos estudiantes. A ver, vamos con otra. Tenemos otra respuesta. Roxana. Muy bien, Joel. A ver, Roxana, vamos a direccionar un poquito. ¿Por qué el menos 4? Si usted agrupa todas las de X, ¿ya? En X, en el primer conjunto de las coordenadas, ¿cuánto nos queda? Nos queda menos 8 más 3, ¿no es cierto? En el primer paréntesis, ya se dio cuenta, ya. Entonces no le puede salir 4.
Muy bien, menos 5 sextos. Tenemos 4 respuestas. Vamos a continuar entonces. Gracias Estefanía, Joel, Roxana y Pablo por su participación. Vamos a continuar. Aquí está proyectada la respuesta. Pueden hacer una captura. Revisen, por favor, como les dije, en un paréntesis, las coordenadas X, en el segundo las coordenadas y finalmente realizan las operaciones que tienen dentro del paréntesis para obtener el vector resultante. Esto en cuanto a la suma. Así como la suma, también tenemos otra operación que es resta. El proceso es exactamente el mismo. Lo único que varía es el signo. En vez de más, menos. ¿Ya? Entonces tenemos de igual manera, como les dije, el vector 1 y el vector 2, que van a ser los mismos. Vector 1, perdón, acá tengo el ejercicio 1, me dice vector 1 menos 5, vector 2. Tenemos vector 1 menos 5, vector 2. Empezamos reemplazando. Mi vector 1, ya no pongo B1, sino voy directamente a la equivalencia de mi vector 1, que es 3,2. Vector 1 es 3,2 menos 5, ubico el 5 normalmente, entre paréntesis, vector 2. ¿Cuál es mi vector 2? Menos 2,1. Menos 2,1, cierro paréntesis. ¿Ya? Aquí tenemos, como les dije, coordenadas y coordenadas. La primera X, la segunda Y, la primera X, la segunda Y. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar las de X y las Y. La primera X es 3, menos, que es el signo de la operación como tal, y la segunda X es menos 10. Cierro paréntesis, coma, mi Y es 2 positivo, menos, que es el signo de qué? De la operación, resta, y 5, ¿cierto? Menos 5. Ahora sí que tengo dentro del primer paréntesis, tengo un pasito más que hacer, que es multiplicar los signos para destruir el paréntesis. 3, bajo normalmente, y aquí voy a multiplicar los signos, menos por menos más 10. Cierro paréntesis, coma. ¿Qué tengo acá? Simplemente una resta, donde prevalece el signo negativo porque tiene el valor absoluto mayor, ¿no es cierto? Realizo normalmente la resta y conservo este signo. Entonces, menos 5 más 2 es igual a menos 3. Yo siempre, y eso se los voy a recalcar, creo que hasta el momento que se gradúen, para no confundirme en esto de los signos, siempre voy a hacer cuenta cuando tengo un signo negativo y otro positivo. El signo negativo para mí me representa una deuda y el positivo algo como que yo pago. Entonces, si yo digo tengo menos 5, estoy debiendo 5 y pago 2, aún me queda una deuda de 3, ¿no es cierto? Entonces, acá finalmente, ¿qué hago? La operación que tengo en esta partecita, que es 3 más 10, 13. Y acá también tengo un valor resultante que es menos 3. Entonces, el vector resultante va a ser igual a ¿qué? En X, 13 y en Y, menos 3. ¿Ya? Resuelto este ejercicio en cuanto a resta, como le dije, es el proceso muy similar al de la suma, solo que con resta. Vamos a restar estos vectores, por favor. Y aquí sí no les voy a indicar porque es muy, muy fácil, ¿ya? Realicen ustedes, por favor, y me dicen cuánto les queda finalmente el vector resultante, el valor en X final y el valor en Y. Si desean que les retroceda, me dejan en un mensaje igual para que vean el proceso. Me levantan la manito quienes están haciendo, por favor. Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Ya le reviso, Pablo. Deme un minutito, ¿ya? Mi estimado Pablo, en cuanto a los signos, no sé si olvidó ubicar el signo o se me está confundiendo en los signos. Ahí está el ejercicio anterior para que se guíen. Muy bien, Jocelyn, muchas gracias por su participación. Exacto, esa es la respuesta. Mi estimado Joel Alexander Vázquez, también acertado. Bueno, mi estimado Pablo, estaría que me confirme. Roxana, muy bien. Perfecto esa respuesta. Es importantísimo, importantísimo que tengan en cuenta los signos. Muy bien, en negativo, ¿no es cierto? ¿Alguien más, mis queridos estudiantes? Vamos a continuar entonces con la multiplicación, perdón. Vamos a continuar con la multiplicación de los vectores. Este es un tema aún más sencillo. Tenemos el vector 1 y tenemos el vector 2, ¿no es cierto? El vector 1, 3,2 y el vector 2, menos 2,1. Entonces vamos a multiplicar vector 1 por vector 2. ¿Ya? Vamos a ubicar los dos paréntesis del vector 1, el paréntesis del vector 2, cada uno con qué? Con sus coordenadas.
En este caso 3,2 que equivale al vector 1 y en este caso menos 2,1 que equivale al vector 2. Entonces aquí tenemos más por menos, menos 3 por 2, 6, coma, y vamos a multiplicar 2 por 1, 2. El vector resultante va a ser aquel que tiene sus coordenadas para x menos 6 y para 2 menos 2. Con estos vectores del vector 1, 7, menos 6 y el vector 2 con sus coordenadas menos 8, 6, vamos a hacer la multiplicación de vectores, tanto del vector 1 como del vector 2. Igualmente me dejan en el chat las respuestas. ¿Listo? Tenemos 3 minutos para resolver exagerando este ejercicio porque de ahí tenemos que revisar las preguntas de la clase en vivo. Recuerden que esa es una actividad que ustedes también tienen que desarrollar. Bien, mi estimado Pablo, es correcto. María Paula también. Muchas gracias. Vamos con 3 respuestas y continuamos, ¿ya? Mi estimado Luis, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Por favor, para reforzar este temita, ahorita ya tenemos 6 minutos, no voy a avanzar. Escríbame apenas terminemos la clase. A ver, hoy termino clases 9:30. Mañana en la mañanita, yo le doy un refuerzo. Escríbame, ¿ya? Ustedes saben que yo los requerimientos que ustedes me envían trato de responder en la brevedad posible. Hoy salgo a las 9:30 de clases, el día de mañana en la mañana voy a estar atendiendo cualquier petición que ustedes tengan. ¿Ok? A través del WhatsApp, mi estimado Luis. El día de mañana en la mañana a través del WhatsApp, usted dígame en qué parte, hago una captura. Si es de todo el tema de hoy, igual yo le envío un video, no hay ningún inconveniente. Pero ahorita ya estamos a 2 minutos, 3 minutos. ¿Alguien más me va a enviar la respuesta? Ok, vamos a dejar de compartir entonces. Jocelyn, muchas gracias por su participación. Vamos a irnos a las preguntas de la clase en vivo, ¿listo? A ver. Como siempre nos vamos al curso, ¿no es cierto? Estamos en tercero de bachillerato. ¿Ya? Ustedes recibieron hoy la notificación de mi parte como su tutora, en donde se les avisa que ya empieza la unidad número 3.
Empezamos hoy, precisamente se abrió. Y se cierra el 10 de diciembre. Como yo les decía a sus compañeros al inicio, traten de hacerlo antes. En tercero de bachillerato los procesos son un poco más exigentes, más rigurosos. Entonces, me facilitan a mí, facilitan el proceso para ustedes, el hecho de que vayan realizando con anticipación las actividades, no se dejen acumular al final. Si ustedes llegan a recuperación, saben que lo pueden hacer, por supuesto, pero la nota máxima que pueden aspirar es 7, porque en el distrito no nos permiten registrar una nota superior cuando son tareas retrasadas, ¿ya? Entonces traten de cumplir a tiempo, por favor, es mi petición como tutora. Ya les digo, me facilitan bastante a mí y también el proceso de ustedes mismos, que ya estamos a prácticamente menos de 3 meses de que se gradúen, ¿ya? Entonces vamos a las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Conteste verdadero o falso según corresponda. Para sumar dos magnitudes vectoriales, ¿debemos tener en cuenta dirección y sentido? Ayúdeme, por favor, con la respuesta. ¿Verdadero o falso? A ver, les voy a activar ya. Les voy a activar para la participación. Mis disculpas. Ya. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces estaba en la primera diapositiva que revisamos, que fue la única teórica, de hecho. La segunda también nos dice conteste verdadero o falso según corresponda. Si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar sus valores numéricos. ¿Ya? Entonces, aquí será verdadero o falso. Si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar sus valores numéricos. Si no estoy mal, licenciado, es falso. Falso. Roxana, y usted leyó las diapositivas. Es Falso. verdadero. Es Falso. verdadero. Es verdadero. En la primera diapositiva que dimos lectura al inicio estaba. Es verdadero. Si se suman dos magnitudes escalares, basta con sumar sus valores numéricos. Eso estuvo en la parte teórica de la primera diapositiva. Entonces, le dan clic, como siempre, enviar todo y terminar. Se fue. ¿Ya? Pueden empezar a resolver, ya tienen material para que empiecen. Aquí tienen todo lo que deben realizar. Aquí tienen todo lo que deben realizar. Tenemos la unidad número 3, el foro, ¿no es cierto? Que es una pregunta que deben responder, el video interactivo, las preguntas de la clase, la tarea, el otro video interactivo y las preguntas. ¿Por qué les indico nuevamente esto? Vamos, eso, mis estimados estudiantes, me despido, ¿ya? Pero denme un segundito, denme un segundito.